La Casa Catalana de Zaragoza ha celebrado este jueves la clausura de su 7ª Semana Cultural con un invitado especial, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Allí el político originario de Alcampell ha tratado varios conflictos que en la actualidad enfrentan a las comunidades aragonesa y catalana. El diputado apuesta por la unidad del Archivo de la Corona de Aragón, además de por una resolución del litigio de los bienes de la franja a través de la Iglesia. Hoy el conflicto ya se ha judicializado, está en el ámbito civil, pero yo creo que si se fuera capaz por parte de los obispos de llegar a una solución entre ellos, el poder político podría aceptar y debería aceptar esa solución. En lo que hace referencia al Archivo de la Corona de Aragón, yo creo que es un problema que Cataluña debe resolver. Yo creo que es justa la aspiración de Aragón, por otra parte así está legalmente preestablecido y es algo que yo en cualquier caso como secretario general de Convergencia y Unió me propongo trabajar. Por otro lado, el número 1 de CiU se ha postulado a favor de Aragón en el aumento del caudal hidrológico para solucionar los problemas del delta del Ebro. Del caudal hidrológico final del Ebro, una desembocadura. Ahí hay un interés común. Yo no comparto la posición del actual gobierno de la Generalitat. Es decir, yo quiero que puedan regarse las comarcas de Zaragoza y quiero que puedan regarse las comarcas de Lleida y quiero, lógicamente, salvaguardar medioambientalmente hablando el delta del Ebro. Duran i Lleida ha recibido varios regalos de los asistentes al acto y ha firmado en el libro de honor de la Casa Catalana.